Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. Una vez más, queremos compartir la palabra de Dios en esta noche de clamor. Y en esta oportunidad quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la total redención, aquella redención que hemos recibido por medio de Jesucristo. Quisiera primeramente iniciar diciendo que la base del cristianismo bíblico es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Si queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entender aquello que está en el corazón de estas buenas nuevas. Allí en el centro, en el corazón del Evangelio, está el concepto de redención. Hermanos, en la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes. Solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae, así que en su forma más básica, la redención se refiere a un rescate. Esto tiene varias implicaciones. Debe haber un rescatado, uno que rescata, que tiene que ver con el Redentor, y algo de lo cual la persona es rescatada. La Biblia es muy clara en definir todo esto. Los rescatados somos nosotros. El Redentor es Dios en Jesús y somos rescatados del pecado. Para entender estos conceptos es imprescindible ir al Antiguo Testamento y examinar la base de la redención de Dios. Solo de esa manera podremos comprender verdaderamente lo que significa la redención para nosotros, los creyentes del nuevo pacto. La redención en el Antiguo Testamento nos relata que el Éxodo es el evento en el Antiguo Pacto que pone las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. Los israelitas se encontraban cautivos en Egipto y Dios escoge a Moisés como el agente de liberación. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 3. Pero también Dios se muestra poderosamente a través de prodigios y milagros. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 7 al 12. Y finalmente los israelitas logran salir de Egipto, dice la historia. Sin embargo, antes de que los israelitas pudieran salir, Dios les mandó prepararse para una última señal que terminaría convenciendo totalmente al pueblo egipcio para dejar salir a Israel. Dios traería una plaga de gran mortandad. Todo primogénito del territorio moriría, excepto si el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre los dos postes y el dintel de la puerta de cada hogar. La Biblia dice en Éxodo 12:7, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Este cordero inocente sería el sustituto. Este cordero se convertiría en una imagen de la redención de Dios, ya que el cordero era el pago del rescate por la vida del primogénito. Ahora, después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas lograron salir de la esclavitud y finalmente Dios triunfó sobre sus enemigos cuando el mar Rojo sepultó al ejército egipcio. Éxodo 14:28 dice, enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Es interesante porque después de todo este evento del Éxodo, Dios les dice a los israelitas en Éxodo 7:8, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eres una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo
el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató, dice, con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Es interesante ver en este texto la palabra rescató. La palabra hebrea que se usa aquí para rescatado es padá, que significa provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud o de ser posesión de alguien. Notemos en el pasaje que la redención, que el rescate, no sucede debido a alguna característica intrínseca del pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Israel era un pueblo insignificante. Más bien, la base del amor redentor de Dios está en sí mismo, en el juramento que había hecho a sus antepasados. Así que la redención tiene a Dios como base. El pueblo de Dios es el rescatado de servidumbre de Faraón en Egipto. Así que en este pasaje tenemos a los redimidos, el pueblo de Dios, el Redentor, Dios mismo por medio de Moisés y aquello de lo cual fueron rescatados de la servidumbre en Egipto. Ahora, el pueblo judío entendía que el éxodo era la base para comprender la gran redención de Dios, amado hermano. Aunque Dios muchas veces usaba mediadores para traer su rescate, como Moisés, los judíos entendían bien que la redención finalmente provenía de Dios, de tal manera que Redentor se convierte en una de las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento y los profetas lo asocian con su nombre de pacto, Jehová o Yahvé. Por ejemplo, en Isaías 43:14 dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Isaías 47:4 dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y Jeremías 50:34 dice: el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amado hermano, por lo tanto, el pueblo judío entendía muy bien la importancia teológica de la redención en sus vidas y en la historia de su pueblo. El éxodo era la base para comprender la gran redención de Dios. Ellos habían sido esclavos en Egipto, pero Dios los había rescatado con grandes prodigios y milagros. La fiesta de la Pascua era un recordatorio de que la sangre de un cordero inocente se había derramado para rescatar a los primogénitos de la muerte. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, el concepto de redención se continúa desarrollando, tanto así que el mismo salmista usa esa palabra para referirse a cómo Dios lo redimiría de sus pecados. Salmo 138 dice: Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Sin dudas, el pasaje en toda la Biblia que de manera más clara profetiza que la labor del Mesías sería la de un sustituto que traería redención a su pueblo es Isaías capítulo 53 del 3 al 12, cuando nos dice que fue siervo sufriente de Jehová y que llevaría nuestras enfermedades y dolores, que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sería un cordero llevado al matadero y cargaría con nuestro pecado al poner su vida en expiación por el pecado y llevaría el pecado de muchos. ¿Qué exposición más clara de la obra de redención en Jesucristo? Con este conocimiento podemos ahora ir al Nuevo Testamento para ver lo que nos enseña sobre la redención. Los evangelistas cuidadosamente enfatizan que los judíos del primer siglo esperaban la venida del Mesías, quien sería el redentor del pueblo. Por ejemplo, Ana la profetisa hablaba del niño a todos los que esperaban
la redención en Jerusalén. Lucas capítulo 2 del 36 al 38 dice: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Hermanos, los judíos entendían que el Mesías vendría a redimirlos. Lamentablemente habían confundido la redención de manera política en lugar de espiritual. Querían a uno que los rescatara del yugo romano, en lugar de rescatarlos del peor yugo, que era el pecado. Antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio, Juan el Bautista estaba preparando los corazones del pueblo de Israel con su predicación de arrepentimiento para recibir el mensaje del Mesías. Cuando finalmente Jesús se presenta delante de Juan, el profeta Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo vemos en Juan 1:29. Esto, por supuesto, nos lleva al Antiguo Testamento y nos recuerda el tema de la redención. De la misma manera que los sacrificios en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, representaban el perdón de pecados que Dios le otorgaba a su pueblo por medio del sacrificio de un animal inocente, de la misma manera Jesús, el Cordero perfecto e inocente, moriría como sustituto por su pueblo. Si eres de Jesucristo, entonces eres parte de la canción que los redimidos entonarán eternamente agradecidos al Cordero perfecto que quita para siempre nuestros pecados. Así que Jesús se convierte en el Redentor. Todo aquel que cree en él, dice la Biblia, será salvo. Al morir Jesús en la cruz, Jesucristo expía y propicia el pecado de su pueblo y muere como sustituto. En lugar de morir nosotros, Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestra culpa y nuestros pecados, amado hermano. Por eso 1 de Pedro 2:24 dice: él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Es en Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre y en quien tenemos el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que de manera que al derramar su sangre en la cruz, es decir, al dar su vida, Jesucristo se convierte en el sacrificio último y perfecto, y de esa manera hace obsoleto cualquier otro sacrificio, puesto que es un sacrificio hecho no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, su sangre preciosa. Hebreos 9:12 dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Amados hermanos, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra del último y gran sacrificio en Jesucristo. Aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como único y perfecto Salvador es redimido de la esclavitud más grande, la esclavitud espiritual de nuestro pecado. Y así como Moisés fue el mediador de la redención de Israel bajo el yugo de Egipto,
Jesús es más grande que Moisés al ser el perfecto mediador de la redención de su pueblo bajo el yugo del pecado. Esta redención es más grande que cualquier otra porque en primer lugar es gratuita. La redención es gratuita. Romanos 8:23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Pero también esta redención nos hace perfectos para siempre aquellos que hemos sido santificados. Dice Hebreos 10:14, pues mediante esa ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, amados hermanos. Esta redención que hace Jesús tiene dimensiones pasadas, presentes y futuras. Vimos cómo el Antiguo Testamento prefigura la obra redentora de Jesucristo, pero también vimos en el Nuevo Testamento cómo atestigua que aquel que cree en Jesucristo es redimido en el tiempo presente, porque en él hay total redención. La Biblia dice en Juan 3:16, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay una dimensión futura también, amado amigo y amado hermano, la cual vemos ejemplificada en los 24 ancianos que en el libro de Apocalipsis se postran delante del Cordero. Vale la pena en esta noche citar esta magnífica escena en Apocalipsis 5:9-14, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:9-14. Amado hermano, si tú eres de Jesucristo, si tú has creído en Él y gratuitamente has recibido la redención de tus pecados por la fe, entonces déjame decirte que tú eres parte de esta canción que los redimidos entonarán eternamente agradecidos al Cordero perfecto que quita para siempre nuestros pecados. Por eso, en esta noche podemos decir que solamente en Cristo tenemos una total redención para la gloria y honra de nuestro Señor. Querido amigo que nos estás escuchando, Dios quiere que experimentes en esta noche la total redención por medio de Jesucristo. Hoy ya no necesitamos derramar la sangre de un macho cabrío para la limpieza de nuestros pecados. Jesús es el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y poder recibir la vida eterna.
Hoy ya no necesitamos del atrio para poder acercarnos a Dios. Es por medio de la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús que tenemos acceso a Dios cuando nos acercamos de corazón a Él. Si tú en esta noche quieres recibir esa redención de parte de Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. En otras palabras, tienes que rendir tu vida a Jesús y confesarle que estás viviendo a espaldas de Dios. Recuerda que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria y se hizo hombre para morir en una cruz en lugar nuestro. La única razón por la cual lo hizo es porque te amó desde un comienzo. Jesús te ama y Él quiere que en esta noche vengas a Él. En estos días de Semana Santa, mucha gente piensa que quienes crucificaron a Jesús fueron los soldados romanos, pero no, déjame decirte que no fue así. Quienes crucificaron a Jesús fuimos nosotros, los cuales estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo conforme a nuestra manera de pensar, independiente de Dios, dándole la espalda constantemente. Por eso fue crucificado Jesús. Pero en esta noche Él quiere darte una oportunidad. Él quiere darte la total redención y así poder estar libre de la esclavitud del pecado y la condenación eterna. Por eso, querido amigo que nos estás viendo, ahí donde estás, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, quisiera que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo. Si tú en esta noche quieres entregar tu vida a Jesús. Señor Jesús, gracias por tu palabra. En esta noche reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú eres el Dios Salvador. Te reconozco como el Rey de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Te rindo mi vida a ti. Señor, regálame en esta noche esa total redención. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén y amén. Si tú, querido amigo, has aceptado a Cristo Jesús, déjeme decirle que tienes la oportunidad para que nos puedas escribir por inbox y puedas tú darnos tus datos, tu teléfono y así poder llamarte y poder conversar contigo. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta noche de clamor. Pero antes de despedirnos, queremos animarles para acompañarnos mañana jueves y pasado mañana viernes a las 7:30 de la noche, a seguir celebrando nuestra Semana Santa, seguir adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y también declarando su precioso mensaje. Dios les bendiga.